Ok, muy bien. Dice la introducción, quiero aclararles, porque dice, interesante es la bienaventuranza que corresponde estudiar en la lección de este primer día de la semana, donde se desprende una expresión de ánimo, es decir, una bienaventuranza, y de confianza en Dios. Entre tanto, se trataba en aquel entonces, cuando esa bienaventuranza fue escrita y redactada para cierto grupo de cristianos, ellos estaban tratando más de sobrevivir que vivir. Son dos cosas distintas. Un aspecto distinto es vivir y otro es sobrevivir. Cuando se trata de vivir, bueno, la vida va fluyendo, ¿verdad? Los aspectos terrenales van fluyendo, quizás no como uno espera, pero ahí vamos, ¿verdad? Tratando de salir adelante. Pero cuando se trata de sobrevivir es porque se está tratando de cuidar la propia integridad física para no morir, y es un esfuerzo constante para sobrevivir, para poder mantenerse con vida, sencillamente con un esfuerzo mucho más aplicado a que sencillamente levantarnos en la mañana sin tener persecución, coerción y motivos por los cuales ataquen y batallen a nuestra vida. Ahorita vamos a entender por qué esta expresión en la introducción. Muy bien, hermanos, vamos a ver punto número 1, el entorno de la bienaventuranza. Ya hay que cambiarle, por favor. El entorno de la bienaventuranza. Letra A. Nos dice nuestra lección. Letra A. Dice el escritor de la carta, donde aparece la declaración de dicha, es decir, de la bienaventuranza, fue redactada por el apóstol Pedro, naturalmente. ¿Por qué digo naturalmente? Porque el capítulo 1, del versículo 1, de la primera carta de Pedro, nos dice lo siguiente: Pedro es el remitente, quien es apóstol de Jesucristo, y va dirigido, y aquí manifiesta a los destinatarios, dice, a los expatriados de la dispersión que están en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, se refiere a Asia Menor, y en Bitinia. Estas no eran ciudades, estos eran pequeñas regiones dentro de Asia Menor. A estos lugares habían huido un grupo de cristianos que estaban tratando de sobrevivir, es decir, de proteger su vida, porque estaban en persecución, comenzó una persecución, y vamos a verlo ahorita en el siguiente punto. Así que el escritor de la carta, hermanos, es Pedro, donde aparece la declaración de dicha, fue redactada por el mismo apóstol Pedro, quien se encontraba en el momento que escribió la carta en Babilonia. ¿Cómo sabemos que estaba en Babilonia? Bueno, porque el mismo Pedro lo dijo en el capítulo 5, versículo 13. Dice, por conducto de Silvano o de Silas, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. No es que era su hijo en la carne, era un hijo en el sentido espiritual, es decir, era un discípulo, un aprendiz del hermano Pedro. Ahora, el término Babilonia, hermanos, solamente como referencia, el nombre Babilonia o el término Babilonia podemos entenderlo de dos o tres maneras. Uno, Babilonia puede estarse refiriendo el apóstol Pedro a justamente ese lugar en Mesopotamia, ¿verdad? En Babilonia. Pero es muy remota la oportunidad y la ocasión de que Pedro haya estado con hermano Silas o Silvano allá. Entonces se descarta la idea de que estaba propiamente o literalmente en ese lugar, Babilonia. El otro aspecto es que había una guardia romana en aquel entonces que le conocían con el nombre de Babilonia. Probablemente Pedro estaba detenido en esa guarnición militar romana llamada Babilonia, y estaba allí, probablemente por la persecución que se había desatado. La otra, hermanos, es que Babilonia era un nombre para referirse a Roma.
por la similitud del paganismo, de la idolatría y del descuido a nivel espiritual hacia las cosas de Dios. Así que los cristianos en aquel entonces se referían a Roma con el término o con un código, vamos a decirlo así, un código no secreto, pero una palabra, se me fue la palabra, como un código clave, quiero decirlo, para referirse a Roma. Claro, había persecución. Nerón había comenzado una fuerte persecución en contra de los cristianos que residían en la sede romana, en la capital de la sede del Imperio Romano, por lo cual tuvieron que esparcirse por algunos lugares, como Pablo lo expresa en el versículo 1, y entonces Pedro, para no exponer la vida de los hermanos y hermanas y familias y niños y niñas creyentes que habían salido huyendo por su propia vida, entonces no quería exponerlos y no quería referirse a aquellos hermanos que habían estado viviendo en Roma o que estaban en Roma propiamente, y se refirió con esa palabra clave, Babilonia. Son los tres aspectos en los cuales podemos entender el término Babilonia. Probablemente, y lo más seguro, es que sea esta tercera, que no estaba en Babilonia, en ese lugar de Mesopotamia, tampoco estaba en la guarnición romana llamada Babilonia, sino que era un término, un código clave para referirse a Roma. Así que vamos al punto al punto B, más bien, no al número, al punto B. Cuando la ciudad de Roma ardía en llamas, muchos de los romanos creían que Nerón, el emperador en turno, propició el incendio por su incansable deseo de construir más. Nerón quería extender todas las edificaciones y lo que existía en aquel entonces en Roma, y para poder construir y edificar mejor, lo propio pues era que se empezara prácticamente desde cero, de manera que tenía que destruirse todo lo existente para entonces comenzar a construir. Así que Nerón, que comenzó ese incendio, propició ese incendio de la ciudad de Roma, y como dice aquí, propició el incendio en su incansable deseo de construir más, y para construir más sería mejor destruir lo existente. Ahora, ¿dónde está el punto? Bueno, ahí voy al punto que vamos, hermano, para poder entender el contexto de la parábola. Dice la letra C: los romanos se encontraron devastados porque los romanos, hermanos, perdieron a mucha gente. Estaban devastados, dice aquí, por sus pérdidas. Habían perdido a seres amados, tuvieron muertos, perdieron reliquias religiosas, perdieron sus grandes templos, se les incendiaron sus ídolos y sus deidades, y por la destrucción material que ellos habían tenido, sentían que su misma cultura, hermanos, se había quedado en las cenizas de la ciudad. Así que prácticamente estaban resentidos los romanos, y se sentían que habían perdido parte de su identidad, parte de su cultura, habían perdido prácticamente todo. El paganismo en todo su esplendor había quedado en cenizas, y se sentían con una grande necesidad emocional, moral, religiosa, entre comillas, y debían de culpar a alguien. Entonces estaban culpando justamente al emperador romano, no a Pedro, no a los hermanos. El pueblo romano comenzó a culpar y a sospechar de Nerón, de manera tal, hermanos, que si vamos al siguiente punto, la letra D, dice: ante todo esto, Nerón debía encontrar a algún responsable porque lo estaban culpabilizando a él. Y entonces lo que hizo Nerón, el emperador romano en turno, dirigió la idea de que los cristianos fueron los culpables de la destrucción de Roma, es decir, que los hermanos, los creyentes, habían incendiado la ciudad. Lo que propició, hermanos, propiamente una gran persecución en contra de los cristianos residentes del territorio del Imperio Romano. No solamente los que vivían en Roma, en esta ciudad, sino en sus alrededores. Los mismos residentes romanos, los romanos naturales, comenzaron a perseguir a los hermanos
¿Por qué? Bueno, porque los estaban responsabilizando, más que responsabilizando, ellos culpaban a ellos de su desgracia, de su devastación. Entonces, tuvieron que huir. Pedro les dice, declara en el versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, a los hermanos, dice que están expatriados de la dispersión. Y luego ya continúa diciendo: Ponto, Asia, Capadocia, Asia y Bitinia. A ustedes que están dispersos. Ahora, por el término dispersos, hermanos, que encontramos aquí, la palabra diáspora nos puede hacer pensar que se refería a judíos, creyentes, pero mayormente se refería a gentiles convertidos, no tanto a judíos, aunque seguramente debió haber habido algún en las iglesias de Roma, o en la iglesia romana, o entre la congregación de creyentes que residían en Roma, debió haber habido judíos convertidos. Pero básicamente Pablo va dirigida esta carta a gentiles convertidos a Jesucristo. Bueno, vemos más adelante donde en el versículo 9, por ejemplo, bueno, varios versículos donde nos da a entender que en otro tiempo eran un pueblo que no era pueblo, y eso era para los gentiles. En el versículo 9, Pedro, alienta a los hermanos y le dice: hermanos, ustedes ahora convertidos a Cristo son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No son el pueblo de Dios, son el pueblo que Dios adquirió ahora, donde de ambos pueblos, judíos y gentil, Dios derribó la pared intermedia y Dios les ha elegido también a ustedes como gentiles convertidos al pueblo de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, dice Pedro, si digo Pablo, hermanos, me estoy refiriendo a Pedro, por favor, ¿ok? Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, no se está refiriendo a judíos, está refiriendo a gentiles, pero que ahora sois pueblo de Dios por creer en Cristo, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora la habéis alcanzado. Y hay otros versículos también que nos hacen ver, vamos a verlos más adelante, que Pedro justamente va dirigido esta epístola a creyentes gentiles, básicamente. Bien, letra A, hermanos, dice, así que Pedro dirige la carta o esta epístola a esos cristianos que, dispersos por la causa de Jesucristo, continuaron su vida lejos de Roma, necesitados de ánimo, de dirección, de orientación. Y les enseña, Pedro, en su primera carta, les enseña cómo vivir una vida victoriosa en medio de un ambiente peligroso y hostil. A ellos va dirigido, hermanos, esta epístola. Y entre enseñanza y recomendaciones, el hermano Pedro, el apóstol Pedro, les da una bienaventuranza. Razón por la cual podemos entender un poquito más dicha declaración de bendición. Dice: mas también si alguna cosa padecéis. Nadie debiera de padecer injusticias ni maltratos por el solo hecho de hacer el bien a otras personas o de tratar de vivir una vida que le agrada al Señor. Quien hace el bien y está tratando de vivir conforme a los principios divinos, no debería de ser maltratado. No debería de ser injuriado. Ustedes que estaban viviendo en Roma estaban muy bien, pero estaban tratando de agradar al Señor en su propia vida, de cumplir con los preceptos bíblicos, pero injustamente comenzaron a perseguirlos y a maltratarlos. Le está diciendo el hermano Pedro, dice, y no debería ser así. Pero si esto llega a suceder, quiero decirles, dijo Pedro, dice: si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, pues bienaventurados sois. Muy bien, vamos a entrar de lleno a la bienaventuranza, pero viendo algunos elementos importantes aún. Letra A, hermanos, lean junto conmigo. Si tiene la hojita, alcanza a ver allí la letra A del punto número 2. Ahí está. Dice: antes de llegar a expresar Pedro lo del versículo 14, es decir, la bienaventuranza, Pedro anticipó un poquito de lo que iba a hablar en el capítulo 2 y versículo 19 y siguientes. Capítulo 2, versículo 19, dice la palabra de Dios: porque esto merece aprobación. Si alguno
a causa de la conciencia delante de Dios. Dice, si alguno de ustedes como cristiano tiene una buena conciencia ante los ojos de Dios, porque ya se ha convertido a Cristo y está tratando de llevar la vida cristiana plena, con esfuerzo, con valor, con ánimo, con resbalones, con caídas, pero levantándose, y ahí va luchando, tratando de seguir adelante. Si alguno merece, dice, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, y comienza a hablar. Les aventó, como decimos coloquialmente, les dio una galletita, les dijo en el capítulo 2, verso 9, ahí les va, hermanos. Quiero adelantarles algo, los que les voy a hablar en el capítulo 3. Hay algo que es aprobado por Dios, que merece aprobación, tanto por Dios como por el resto de los cristianos. Que si tú tienes buena conciencia, no te preocupes si padeces injustamente maltratos, por tratar de hacer las cosas bien delante de los ojos de Dios. Entonces comienza a hablar, y ahí comienza poco a poquito a elevar la intensidad de la enseñanza hasta llegar, benditos y dichosos todos aquellos que son maltratados por la justicia, es decir, por el Señor Jesucristo. Letra B, nos dice la letra B en la lección, la idea es que el cristiano no tiene por qué entrar en un estado de tristeza si sufre por hacer el bien, sino al contrario, tiene una razón para estar alegre. Esa es la idea de Pedro, hermanos. Ahora, pero usted y yo sabemos y entendemos quién era Pedro. A través de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y a través del libro de los Hechos, nos damos cuenta, hermanos, de la personalidad de Pedro. Usted y yo sabemos, Pedro era el impulsivo, el impetuoso, el que hacía y decía y después reflexionaba y después tenía que lamentarse. Era el portavoz del grupo de los 12 apóstoles o discípulos cuando estaban con Cristo, porque estaban aprendiendo de él. Y su ministerio apostólico, bueno, comenzó prácticamente después de que vino el Espíritu Santo sobre ellos. Era el portavoz de los 12 discípulos cuando Cristo estaba capacitándolos, enseñándolos. Era el que hablaba, el que se levantaba, el que antes de reflexionar y pensar y analizar la situación, pues se paraba y hablaba. Yo nunca voy a permitir que te maten, yo nunca voy a permitir que te hagan daño, yo nunca voy a permitir que esto te suceda, Señor. Los otros discípulos sentaditos, pensando en lo que Cristo decía, y Pedro se levantaba intempestivamente y hablaba. Esa era la personalidad de Pedro. Era un hombre de batalla, era un hombre recio, era un hombre fuerte, era un hombre tosco en sus palabras, era rápido, era lento para oír, tardo para oír y pronto para airarse, lo contrario a lo que el hermano Santiago describe en Santiago capítulo 1. Todo lo contrario a lo que describe en ese capítulo 1. Sin embargo, hermanos, el Señor utilizó para su gloria y para que muchas almas fuesen salvas y muchas iglesias fuesen encausadas y confirmadas en la fe de Cristo a través de la personalidad de Pedro, pero moldeada en las manos del Señor. Y que Pedro ahora, hermanos, lleno del Espíritu Santo, haciendo viajes misioneros, no tenemos todos los viajes misioneros de Pedro, pero tenemos los de Pablo, pero podemos darnos someramente una idea de todo lo que Pedro también realizó y llevó a cabo en cuanto a la obra apostólica y misionera. Pedro ahora estaba teniendo una carga dentro de sí por aquellos hermanos que estaban padeciendo persecución por causa de la justicia. Le dice, hermanos, no deben de estar tristes, es una bendición padecer por causa de Cristo. Si ustedes tienen buena conciencia y ustedes han tratado de llevar la vida cristiana en la medida que ustedes han podido, yo soy testigo de que ustedes aman al Señor Jesucristo, yo soy testigo de que ustedes han aprendido, he escuchado muchos aspectos buenos de su propia vida, reconozco y alabo y glorifico al Señor por la vida de todos ustedes,
ustedes, pero no se preocupen, hermano, yo sé lo que es estar exponiendo su propia vida por amor a Cristo, y yo sé, ahora ustedes están en el Ponto, en Galacia, diferentes lugares, tratando de sobrevivir, de salir adelante por una sola causa, por una sola razón, por un solo motivo, y es el amor a su Salvador Jesucristo. Yo los entiendo, y dice Pedro, quiero decirles, hermanos, que no deben de hundirse en una profunda tristeza, al contrario, deben de tener el motivo de vida, porque es una grande bendición, es motivo de estar contentos, el hecho de padecer por Cristo maltratos e injusticias. Letra C. Pareciera ser, hermanos, que Pedro expone su positivismo cristiano al expresar que no es probable que alguien que viva haciendo el bien, pues pueda recibir un daño por otras personas. No, hermano, no es así, dice Pedro en el versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Dice, ¿y quién es aquella persona y quién es aquel individuo que les podrá hacer daño, un mal, si ustedes están siguiendo el bien? Pedro estaba con un corazón positivo y optimista. No, hermanos, ustedes no se preocupen, nadie debería de hacerles un daño, ni maltratarlos, ni menospreciarlos, ni considerarlos en menos, ni juzgarlos, ni criticarlos. Si ustedes están tratando de vivir la vida cristiana y están tratando de seguir haciendo el bien, no debieran de hacerlo, los están motivando y animando. Dice, pero lamentablemente en la realidad es otra cosa, dice Pedro. Y así es, hermano. No debería alguien de ser maltratado, ni injuriado, ni lastimado, ni herido por estar tratando de llevar y seguir las pisadas del Señor Jesucristo. Nadie que quiera y desee y esté siguiendo a hacer el bien, dice Pablo, nadie debería de hacerle un daño. El mundo inconverso, hermanos, trata de entender esta situación en algunos de los casos. A las personas que hacen bien, muchos en la sociedad les ayudan. No hay organizaciones no lucrativas, por ejemplo, en diferentes lugares del mundo donde tratan de buscar donativos, donaciones, y hay mucha gente que los ayuda porque dice, si estás tratando de hacer el bien, bueno, te voy a ayudar yo a ti para que tú continúes haciendo el bien a alguien más. Si tú eres una organización que está tratando de buscar, si tú tienes un banco de alimentos, que estás recogiendo los alimentos medios caducos de otros lugares para darlo a la gente pobre, es una buena acción. Yo te voy a ayudar, te voy a dar un cheque, te voy a dar una donación, te voy a donar un carro, un pick-up para que tú vayas y recojas las cosas, o yo me voy a prestar como chofer de algún medio de transporte para que lo puedas hacer. La gente trata de apoyar, de ayudar. Pedro dice, si en el mundo hacen eso, con mayor razón, alguien que trata de seguir al Señor Jesucristo y de hacer el bien, no debería de recibir ningún daño. Pero repito, hermanos, en la realidad es otra cosa. Dice el versículo 14, luego como que reacciona Pedro y dice, bueno, mas también si alguna cosa mala padecéis. No debiera de suceder, pero si se da el caso de que suceda, porque bueno, la gente es gente. El corazón es malo y es perverso y no sabemos cuándo se va a voltear en contra, no sabemos cuándo le van a cuchillar en la espalda y no sabemos, quizás aquellos romanos, hermanos, aquellos romanos que eran vecinos de los creyentes, de los hermanos que habían huido, quizás eran buenos vecinos. Quizás eran buenas personas con los hermanos, con los cristianos, pero al saber que se había derrumbado incluso los mismos hogares de los creyentes, habían recibido un perjuicio, un daño, se volcaron en contra de ellos quienes nos pensaron. Quizás los mismos parientes, los seres amados de esos gentiles convertidos a Cristo que vivían en Roma y que después, posteriormente, tuvieron que huir en favor de su propia vida. Quizás tenían parientes que no eran salvos y ellos se pusieron en contra de los hermanos. Tuvieron que huir. Tuvieron que irse. Pedro les dice, hermanos, más también. No debería de suceder, pero si llega a suceder. Letra siguiente, hermano, letra C. Letra C, dice, pareciera ser que Pedro expone su positivismo, ya lo leí, ¿verdad? Cristiano, expresar lo que no es probable,
que alguien que vive haciendo el bien recibe un daño por otras personas. Luego dice la notita debajo de la acotación debajo de la letra C. Dice, y si así debiera ser en la vida real, nadie debería hacerle un mal a quien hace el bien. No debería ser así. Salomón lo dijo, hermanos, Proverbios 16:7. ¿Quién lo tiene? Proverbios 16:7. Dice, cuando los caminos del hombre le son agradables a Jehová, aún a sus enemigos Dios hace estar en paz con él. Es decir, si tú estás tratando, estás luchando, estás esforzándote por vivir una vida digna que le agrade a Cristo, por agradar al Señor Jesucristo, por salir adelante, por cumplir con sus palabras, con sus preceptos, estás tratando de llevar adelante y te obligas a ti mismo con los principios, con las convicciones bíblicas, y vas tratando y luchas y estás luchando contra carne, con las batallas de Satanás y los enemigos, y ahí vas, y vas tratando de hacer bien, y tus caminos los tratas de hacer agradables a Jehová. Dice la Biblia, dijo Salomón, pues cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, Dios hace estar en paz a ese individuo, a ese creyente, con todos los hombres, dijo Salomón. Pero luego viene, esa es la idea que tenía Pedro ahí en el versículo 13, pero luego dice Pedro, bueno, pero no siempre es así. Letra D. El comienzo del versículo 14 muestra que Pedro no se hacía ilusiones de lo que hemos estado diciendo, de lo anterior, de que bueno, el cristiano que trata y lucha de hacer las cosas bien para agradar al Señor, no es maltratado. Pero no se hace ilusiones de lo anterior, sino que el cristiano realmente al vivir haciendo bien puede recibir maltratos de otras personas. Dice el versículo 14, la primera parte, dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, mas también, si llega a darse el caso, dice Pedro, ¿verdad? Eso quiere decir, más también, pero, sin embargo, en un dado caso, en una situación remota de que llegue a suceder, de que tú como cristiano estás llevando una vida de ánimo, de concentración, de consolidación, de consistencia en el Señor, y te esfuerzas por tu vida cristiana y vas creciendo, estás en las Escrituras, estás abocado en la oración, estás tratando de llevar adelante lo que Dios te asigna y te designa en la vida cristiana. Dice, más también, aunque estés haciendo las cosas bien, dice, va a haber gente que te va a hacer padecer, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. ¿Sabe, hermano? Voy ahora a Pablo. Pablo le escribió a la iglesia de Corinto, a quien había administrado, una iglesia que había estado presente, que conocía a los hermanos, una congregación donde Pablo los había llevado a los pies de Jesucristo, se habían convertido a Cristo. Habían entendido la transformación o el cambio del paganismo al cristianismo, de una vida de tinieblas a una vida de la luz, vivir ahora en la luz admirable del Señor Jesucristo. Pablo los llevó a los pies de Cristo, los discipuló, los enseñó, les predicó, todos los días les enseñaba y les predicaba. Después se tuvo que despedir porque Pablo tuvo que continuar su ministerio apostólico y misionero. Pero luego los hermanos, algunos de ellos se levantaron dudando de la autoridad que Pablo tenía como apóstol y como predicador, y comenzaron a criticarlo, comenzaron a juzgarlo, comenzaron a menospreciarlo. Pablo se enteró porque había hermanos, buenos hermanos en la iglesia de Corinto, que era lo que sostenía la iglesia en el balance perfecto. Sin embargo, la mayoría eran carnales, mundanos, y no querían soltar su naturaleza pecaminosa, ni sus prácticas pecaminosas de su vida anterior. Así que había una familia ahí de los de Cloé y otros hermanos que habían estado fuertemente adheridos al corazón y afectivamente a Pablo. Le dijeron, hermanos, aquí hay las cosas, fulano, sutanito, no andan bien. Están juzgando, están criticándote. Y Pablo cuando les escribió una de sus cartas, la primera carta, les dice, oh hermano, yo con el mayor placer, yo cuando estuve con ustedes y aún sin estarlo, yo me dediqué a ustedes, les enseñé, yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, les dijo Pablo. Aunque
Mientras yo me dedique a ustedes y les muestre más mi amor a través de agotarme y de cansarme y de esforzarme por hacer en el ministerio algo en favor suyo, yo sea amado menos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo mi salud, mis años, mis mejores años, mi salud, mi persona, mi garganta, mi voz, mi mente, mi cuerpo. Me gastaré yo mío por amor a ustedes, aunque amándolos yo más, yo sea amado menos por algunos de ustedes. Pablo entendía, hermanos, este asunto de que si aún haciendo el bien, enseñando a los hermanos, a la congregación y dedicándoles tiempo a ellos, habría algunos que no le iban a corresponder afectivamente como debieran de haberle reconocido, dijo Pablo, pues modo. Él estaba en ese entendido. Pedro estaba en ese entendido. Quiso animar a los hermanos y les dijo, pero hermanos, no deben de padecer por seguir a Cristo, ni predicar el evangelio, ni testificar de su fe, ni decir que son creyentes. Nadie debe de pasar ninguna maltrato, ninguna injusticia. Mas también, si eso llega a suceder, hay una bienaventuranza. Vamos a continuar para entrar en la parte final. Letra E. En caso de ser esto posible, dice que un creyente reciba un daño por hacer el bien, es decir, por su lealtad a Cristo, su Salvador, y seguir las pisadas del Maestro. Entonces, ¿qué, hermanos? Hay una pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué? Bueno, 3 puntos. Número 1, Dios predomina sobre el sufrimiento para su propia gloria. ¿Qué? Bueno, está bien, nadie debe de padecer por ser cristiano, nadie debe de padecer dentro de una iglesia, ni que lo critiquen ni lo juzguen, nadie debe de padecer en la sociedad porque sea creyente y lo menosprecien, no es un convicto, no es un aislado de la sociedad, nadie en una familia determinada debe ser menospreciado, menoscabado, juzgado porque sea creyente y el resto de la familia no. No debiera ser así. Pero si así es, dijo Pedro, ¿qué cosa? Bueno, 1, Dios predomina sobre el sufrimiento para su propia gloria. A pesar de que un cristiano está siendo humillado y juzgado y menospreciado, dice la Biblia, bueno, es doloroso, hay un sufrimiento que tienes que sobrellevar, dice Dios, pero mi nombre debe ser glorificado en tu sufrimiento. Dice el versículo 15, dice, no te conturbes, dice, si algo padeces por causa de la justicia, versículo 14, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, aquellos que te maltratan, te juzgan, te critican. Dice, no les tengas temor, ni te conturbes, es decir, ni te desubiques. Versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. En vez de entristecerte, santifica a Dios. Aquí quiere decir, glorifica a Dios. Exalta a la persona divina. ¿Por qué? Porque Dios es glorificado a través de tu buena conciencia, de tu buen actuar, de tu buen corazón. Al ser juzgado, Dios es glorificado. Cristo dijo, bienaventurados sois cuando por mi nombre os vituperen y digan toda clase de mal, mintiendo. ¿No? Número 1, Dios predomina, hermanos, sobre el sufrimiento para su propia gloria. Número 2, Dios utiliza el sufrimiento de ese cristiano para traer bendición. Dijo el hermano Pedro en el versículo 14, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Bienaventurados sois. De muchas formas, hermanos, uno puede ser maltratado, violentado, no necesariamente y exclusivamente violencia, es la violencia física, hay violencia física, violencia emocional, violencia psicológica. Hay muchos tipos de violencia y hay cristianos que padecen violencia de todo tipo, no necesariamente es a través de los golpes, si me permite la expresión coloquial, sino que es psicológico también, una violencia moral. Atacarlo con las palabras, levantándole falsos, hablando mal de las cosas buenas, adjudicando aspectos negativos a lo positivo. Dice Pedro, no, hermano, si tú padeces alguna situación semejante, dice, eres bienaventurado. Y la palabra bienaventurado
Pedro aquí, hermanos, habla más que de bendición y de dicha, habla de un privilegio. Y número 3, Dios bendice a quien es maltratado por su causa. Dios bendice a aquella persona quien es maltratado por su causa. No solamente, hermanos, los cristianos en ocasiones recibimos injurias, sino que hay gente que se aparta porque somos cristianos. Nos culpan a nosotros de que nosotros nos apartamos de ellos, pero realmente ellos son los que hacen un círculo y nos sacan, nos extraen, nos quitan de su círculo afectivo, ¿verdad? Y ya no pertenecemos, ya no nos hablan los parientes, por ejemplo, las familias, los conocidos, aquellos que, o los amigos, ¿verdad? Aquellos que tienen a supuestos amigos, ¿no? Y entonces se convirtieron a Cristo. Y luego aquellos supuestos amigos, pues que ya no toma, ya no dice majaderías, ya no anda con chistes pelados, ni con chistes de todo tipo de color, ya no sale con nosotros, ya no toma, ya no se emborracha, ya tiene otro tipo de vida, y lo van aislando, lo van dejando, ¿verdad? Y le aplican la ley del hielo. Y luego lo critican y lo juzgan. Dice Pablo, no debería ser así, pero así es. Y si así te sucede a ti, dice Pedro, los bienaventurados sois. Eres un privilegiado. Eres un privilegiado, dice Pedro. Vamos a entrar a la parte final, hermanos. Letra F. Lo que enseña Pedro en este versículo, hermanos, en dicha bienaventuranza, lo que enseña Pedro con estas palabras es que cualquier daño o cualquier injusticia que un hijo de Dios pueda recibir por Cristo, no es un perjuicio real, es decir, no es un daño realmente lo que está recibiendo, al contrario, es una bendición. Es una bendición, número 1, por estar siguiendo las pisadas de Cristo. Dijo Pedro en el capítulo 2, versículo 21, primera de Pedro 2, 21, dijo, pues para esto también fuisteis llamados, les dice Pedro a los hermanos, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos de qué, pues de padecimiento. ¿Para qué, hermanos? Pedro dice, miren, hermanos, fuimos llamados, el Señor nos llamó, fuimos salvos, pero a pesar de ese llamamiento a la salvación, ya somos hijos de Dios, tenemos otro llamamiento, y ese llamamiento especial, pues es a padecer por causa de Cristo. ¿Y saben por qué? Dice Pedro, porque así como Cristo padeció por nosotros, pues nosotros también vamos a padecer por causa de Cristo. Es un círculo. Él dio su vida por ti, Él padeció por ti, a él lo maltrataron por ti. Ahora nosotros vamos a recibir y hacer lo mismo por Cristo. Dice, porque por esto mismo fuimos llamados. Dice, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así como Cristo reaccionó, así tú también tienes el ejemplo del Maestro para que tú reacciones cuando te encuentres en situaciones como las que Él se encontró. Es una bendición, hermanos. Dice, no te entristezcas. Te maltratan, te hacen daño, te juzgan, te critican, te consideran en menos, no aprecian tu labor, tu trabajo, no te valoran. Dice Pedro, no te pongas triste, al contrario, es una bendición de Dios. Porque está siguiendo las pisadas de Cristo. Y número 2, porque es Cristo en el creyente quien realmente está sufriendo en el cristiano. Gálatas capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo, en Gálatas 2:20, Pablo describió los sufrimientos de Cristo en su propia vida. Gálatas 2:20, un versículo muy, muy conocido, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo Pablo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora yo estoy padeciendo en este cuerpo, en esta vida terrenal y en mi vida física, lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo ahora en la vida cristiana, dice Pablo, estoy padeciendo los mismos padecimientos, los menosprecios que Cristo padeció. Estoy juntamente crucificado con Él. Voy a la par. Voy siguiendo sus pisadas, como lo expresó Pedro. Cristo está padeciendo conmigo los desprecios y los maltratos que yo estoy padeciendo por causa de Jesucristo. Es lo que está diciendo. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 24, Colosenses 1, 24, Pablo le expresó esto a la iglesia
a la iglesia de Colosas y les dice Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes, dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora yo estoy padeciendo en mi propia carne, en esta vida terrenal, en este mundo, en la vida material, estoy padeciendo los sufrimientos de Cristo, estoy, ¿cómo dice? Completando, cumplo, padezco, me gozo en lo que yo padezco por ustedes. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones. ¿Qué tanto falta, hermanos, de las aflicciones de Cristo? Mucho. Ya no está el Señor, ya no está Él físicamente aquí en la tierra, pero está en nuestras vidas. Y cuando un cristiano es menospreciado, maltratado, lo ponen en tela de duda, de juicio, su ministerio, su vida cristiana, su relación con Dios, Cristo está padeciendo en ese cristiano las injurias que está recibiendo. Por eso Pedro dijo, hermanos, no te entristezcas porque estás completando los padecimientos de Cristo ahora en tu vida. Era necesario que Cristo continuara padeciendo, pero ya no está, Él va a padecer, continuará padeciendo, pero en ti, en tu vida, ¿no? Ok, vamos a la parte final, hermanos. Dice letra G. La palabra, no, ¿cómo que amén? Si no vamos a terminar todavía. Ok, sí, vamos a terminar. Letra G. Estamos en primera de Pedro, ¿eh? Letra G. La palabra bienaventurados, hermanos, en este versículo 14, cuando Pedro dijo, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Ok, ya voy a terminar. Cuando utilizó la palabra bienaventurados en este versículo, más que dichosos y bendecidos, la palabra tiene la idea de privilegiados o premiados. Jesús dijo en Mateo 5:10, bienaventurados sois cuando, ¿cómo dice? A ver, búsquenlo por favor. Bienaventurados sois cuando por mi causa, a ver, Mateo, puedo buscarlo, pero quiero que me ayuden. Mateo 5:10, mande. Bienaventurados que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos, sí, ¿verdad? Es el reino de los cielos, o el reino de Dios. Nos está diciendo, ya estudiamos y no voy a explicar todo, ¿verdad? Nuevamente ese versículo ya lo miramos en su momento en la bienaventuranza. Ahí está hablando, hermanos, de una recompensa, no que los que sufren por causa de la justicia se van a ganar el cielo, sino que los que ya son cristianos pueden padecer persecución y esa es su recompensa, que son hijos de Dios y algún día esa persecución, ese sufrimiento en la tierra se va a terminar y su recompensa es estar en la gloria de Dios. Tiene la entrada al reino de Dios, lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Así que la bienaventuranza que expresa aquí en este aspecto, en esta parábola, no en esta parábola, en esta bienaventuranza, en esta dicha de declaración, Pedro, más que de una bendición y felicidad, está hablando de un privilegio y de una recompensa. Letra H. Pero ahora pasa Pedro a expresar que los cristianos que son expuestos a los malos tratos de forma injusta y son amenazados, no tienen razón por la cual temer. Antes, es una oportunidad de glorificar a Cristo. Ya leímos el versículo 15, ¿verdad? Donde dice, bueno, al final, dice, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No dice, está preparado para darles explicaciones, no. Dice, para presentar defensa, porque no estamos dando explicaciones a nadie. Si te están maltratando, no le des explicación, no tienen derecho. Tú tienes el derecho de callar. Lo que está diciendo Pedro es, no te pongas a explicarles por qué, y cómo, ni cuándo, no. Nada más tú prepárate, porque si te juzgan como cristiano, va a llegar un momento que vas a tener que presentar defensa de la esperanza que hay en ti, pero no le vas a dar explicaciones. Ok, vamos a terminar, hermanos, y dice la conclusión. ¿Qué privilegio es para el cristiano poder padecer menosprecios, malos tratos, injusticias, ser incomprendido por causa
de tratar de vivir para Cristo, quien es la justicia encarnada. No solamente es privilegiado ese cristiano, sino que será recompensado de una y de mil maneras por el Señor Jesucristo. Vale la pena hacer el bien y vivir bien para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude a asimilar y entender bien su palabra en este día del Señor. Hay un versículo para memorizar para el siguiente domingo.